La ley del péndulo. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Bueno, conocer que existe esta ley y que nosotros estamos todos sometidos por esta ley. Que lo que sí podemos hacer es, trabajando con los tres factores, poder dominar esta ley. Pero obviamente para eso se requiere esfuerzo de concentración. O sea, principalmente sería la concentración lo que nos va a permitir poder dominar y manejar esta ley. Y bueno, conocer cómo funciona y cómo es que también, digamos, nos está sometiendo. Y es una ley natural, ¿no? Que, digamos, que rige en todo, en toda la creación. Pero vamos a ver cómo poder trascenderla y cómo nos permitiría llegar a la verdad. Bien. Entonces, podemos empezar reflexionando en qué es un péndulo, ¿no? Cómo tiene un movimiento pendular, tiene un peso, un contrapeso que lo hace pendular, y podemos reflexionar un poco, ¿no? Como el movimiento del péndulo en sí mismo es significativo. Es decir, podemos reflexionar, nos invita a la reflexión de cómo en la naturaleza sería esto, ¿no? Cómo sería el movimiento pendular y a qué se refiere, qué está simbolizando. Bueno, tenemos que decir que antiguamente los sabios de, de los tiempos idos sabían cómo funcionaba esta ley, ¿no? Eh, no ignoraban jamás que todo está sometido al vaivén del tiempo y de las circunstancias. Entonces, antes sabían que todos los procesos históricos, todas las personas, eh, digamos, las cuestiones de la naturaleza, de los seres vivos, digamos, el crecimiento de las cosas, de las plantas, de las personas, todo está sometido a esta ley, perdón, a la ley del péndulo, contrario a lo que es el dogma de la evolución. ¿Por qué? Porque está el dogma de la evolución en donde se cree que todo va evolucionando, las plantas, los animales, de hecho el ser humano también se cree que va evolucionando, pero no es así, sino que en realidad actualmente estamos bastante degenerados, ¿no? La humanidad está bastante retrógrada y degenerada. Y las civilizaciones, bueno, si ven el péndulo, paso de diapositiva, el péndulo tiene un punto, cuando está en un lado es negativo, donde podemos decir tenemos la involución, refluir, bajar, decrecer, venir, depresión, etcétera. Bueno, y en el otro lado tenemos la evolución, fluir, subir, crecer, ir. ¿Qué pasa? Todo está sometido a esto, ¿no? No hay una evolución infinita, sino que hay evolución e involución, que esto se vio en la conferencia de la evolución, involución y revolución, en donde, bien, tenemos que saber que todo va a involucionar también. O sea, una persona crece, se convierte en vieja, muere. Eso sería evolución, está en un punto culmine en los 30 años, por ejemplo. Luego empieza a decrecer, a involucionar hasta que se termina. Bueno, ¿qué pasa? En el péndulo estamos hablando relacionado con esto, pero además en un movimiento perpetuo. ¿Qué quiere decir? Bueno, por un lado tenemos en en el exterior este, los procesos históricos, pero también las personas, ¿no? Las personas, hay momentos de alegría, momentos de tristeza. Nunca sabemos estar en el centro, centrados, ¿no? Como se dice, una persona centrada. Bueno, hay que referirnos a no solo a lo que se conoce en la jerga como una persona centrada, sino a realmente estar concentrado y estar viviendo el instante, el aquí y ahora. Bien, entonces todo tiene un subir, bajar,
fluir, de crecer. Es decir, estamos hablando de los opuestos. Entonces, a eso nos invita el péndulo, ¿no? A reflexionar en que todo tiene un opuesto. Pero nosotros tenemos que, de los dos opuestos, conciliarlos, ¿no? O sea, estamos hablando del yin y el yang. Bueno, tenemos que mantenernos en el punto, en el centro. Ni en el yin ni en el yang, sino exactamente en el centro, en el medio. Y esto quiere decir la concentración, la autoobservación, es el no movimiento, es decir, donde no hay ya más movimiento, sino quietud, quietud de la mente. Bien, entonces, nada tiene de extraño que todo oscile, ¿no? O sea, porque es una ley natural, todo está sometido al vaivén del tiempo, todo va a evolucionar e involucionar. Pero nosotros, digamos, individualmente, el trabajo que uno tiene que hacer es de la revolución. Y para eso, para llegar a la revolución, tenemos que estar centrados, ¿no? Concentrados. Bien, entonces en un extremo podemos tener la alegría, en otro extremo el dolor, la tristeza, todas nuestras emociones, los pensamientos, anhelos, deseos, recuerdos. Todo oscila con la ley del péndulo también. Así como en las civilizaciones, bueno, en una sola persona ocurre lo mismo. Somos, digamos, bipolares en ese sentido, ¿no? En el sentido de que estamos pendulando permanentemente. Nunca estamos serenos todo el tiempo, siempre estamos con altibajos, ¿no? Entonces nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan también con esta ley. Bien, entonces en el mundo interior somos así. Tenemos momentos de perder, ganar, dolor, alegría, odio, amor, rechazo, gusto, abatimiento, esperanza, pesimismo por un lado, optimismo por el otro, fracaso, triunfo. Y estamos así todo el tiempo en fracasos, triunfos, pérdidas, ganancias, bueno, pasividad, actividad, placer, dolor, decadencia, esplendor, materialismo, espiritualismo. Hay momentos que la persona está más espiritual, por otros momentos está más material, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? En el punto ese en donde se está moviendo, hay un punto central. Pero como está moviéndose, no percibimos el momento en que pasamos por ese punto central, donde, donde estaría la conciencia, ¿no? Siempre hay, digamos, micro momentos donde podemos aprovechar la conciencia, pero la perdemos. De instante en instante, estamos perdiendo la conciencia, estamos dejando pasar eh, una, digamos, porción de conciencia que podemos liberar. Si estaríamos centrados, auto observándonos y eliminando los defectos, podríamos estar, digamos, trabajando en lo que es la revolución de la conciencia. Bien. Eh, Bien. Entonces tenemos, como decía, eh, esperanza, desesperación, optimismo, pesimismo, pasión, dolor, triunfo, fracaso, ganancia, pérdida. Todo eso corresponde a los extremos de este movimiento. Bien, y también asimismo pasa con los pensamientos de las masas, ¿no? Tenemos escuelas pseudo espirituales, escuelas materialistas, materialismo por un lado, marxismo, ateísmo, escepticismo, y por otro lado, pseudo esoterismo, religiones, sectas, espiritualismo, fanatismo, ¿no? Entonces, tenemos fanáticos religiosos y por otro lado los escépticos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que decir que es relativo, no, no existe realmente eh, el fanático religioso que siempre va a ser religioso, sino que también puede volverse ateo en cualquier momento, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué pasa? También tenemos que decir que, como ocurre en las sociedades, por ejemplo, estaba Egipto primero, durante años y años, floreció, perseveró, bueno, pero luego cuando el péndulo de la naturaleza se fue al otro lado, se cayó Egipto y surgió por otro lado Jerusalén.
la ciudad de los profetas. Pero luego cayó, por ejemplo, Israel también, y el péndulo cambió de posición y se fue al otro lado, surgió el Imperio Romano. Entonces, a esto se refiere también a algo, digamos, una ley natural. Bien, entonces este movimiento pendular hace levantar y hundir imperios. Eh, entonces, así también tenemos en pensamientos extremos, ¿no? Hay épocas, hay modas, puede decir que es como las modas, ¿no? Hay épocas donde hay más escepticismo, fanatismo, etcétera. Entonces, siempre hay un movimiento pendular y también se puede ver localizado, ¿no? Digamos, sectorizando por países. También hay épocas, hay países que en un momento están escepticistas, pero en otro momento, en otro país está floreciendo al mismo tiempo espiritualismo. Bueno, entonces, eh, por un lado tenemos eso, ¿no? Las escuelas marxistas, ateístas, escepticistas, y por otro lado, todo lo que refiere a lo religioso. Pero ¿qué pasa? También, en un momento cualquiera, un fanático religioso que le pasa algo insólito, ¿no? Un momento, una decepción, fraude, puede volverse ateísta, materialista, escéptico, tal vez se sintió defraudado por algún maestro suyo, entonces, ¿qué pasa? Bueno, descree de todo. Puede pasar eso, ¿no? Que una persona se convierte, o digamos, deja todo y todos los hábitos y se vuelve escepticista. Eh, bueno, así también puede pasar que el materialista, el ateo, el terrible escéptico, le pasa algo también, un hecho raro, trascendental, metafísico, y en un momento tal vez también de terror, en un accidente, en una enfermedad, lo que sea, se puede volver al extremo opuesto y se puede volver insoportablemente religioso y reaccionario, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos ver, hay un ejemplo que da el maestro Samael de una señora ateísta, incrédula, que en un momento le pasó algo metafísico y trascendental y concluyente y definitivo, donde se convirtió en una exponente del esoterismo. Eh, Después, bueno, también un caso de un monje que fue, digamos, derrotado en un debate y también le pasó lo mismo, se defraudó y se volvió ateísta, ¿no? Eh, Ante la muerte inevitable o ante la vista de una proximidad, muerte, también hay gente que se pone a llorar, orar, se clama con fe infinita y enorme devoción. Entonces también ahí en esos momentos todo esto cambia también según las épocas. Todas las teorías, prejuicios, conceptos, preconceptos van cambiando también con el tiempo y pendulando. Eh, Bien, ahora vamos a hablar un poco de qué es concepto y realidad. ¿Qué es un concepto? Cuando tenemos un concepto sobre algo, en realidad tenemos miles, millones de conceptos. De momento a momento, desde que nos levantamos, tenemos conceptos. O lo mismo que prejuicios, ¿no? O sea, uno se levanta y ve algo de una persona y piensa algo. Se ve a sí mismo y piensa algo de sí mismo. Ah, yo soy lindo. Ah, yo soy feo. Yo soy así. Y eso no es la realidad. Un concepto es una creación de la mente, una, un ejercicio mental. Todo eso es un concepto. Pero la realidad es otra cosa. La realidad puede o no coincidir o ser totalmente opuesta al concepto que tiene una persona. Entonces tenemos que saber eso, que un concepto no es más que eso, un concepto. Tenemos que aprender a reflexionar, a meditar por sí mismos y a permitir que la conciencia vea de una manera espontánea la realidad y no forzar con nuestros conceptos la realidad. Entonces, por más conceptos que puedan forjarse sobre la realidad, nunca la realidad y concepto van a ser idénticos. Bueno, entonces, eh, tenemos, con los conceptos del péndulo juega mucha gente, pero en realidad los conceptos no son la realidad. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad en tales formas. Eh,
Voy a cambiar. Por si puedo cambiar. Bueno, entonces tenemos que decir que nuestra mente nada puede conocer de lo que es el espíritu, de lo que es la cuarta dimensión, la sexta dimensión, la quinta dimensión, sino que estamos hablando de algo práctico. Si nosotros queremos conocer las dimensiones superiores o las dimensiones inferiores, tenemos que despertar conciencia, aprender a desdoblarnos actualmente y así vamos a poder conocer esas realidades. Pero no por simple formulación, no por leer un libro, por leer ni siquiera todo este conocimiento de sí mismo. Uno lee, ah, sí, existe esto, existe el otro. No, uno tiene que ir y comprobar. Esa es la única manera de hacer carne la realidad, ¿no? O sea, es como poner la mano en el fuego y quemarse. Así de real tiene que ser. Es como cuando uno traga agua y se ahoga. Así es como tenemos que, digamos, experimentar lo que es las dimensiones, el desdoblamiento astral, la meditación. Todo es comprobable. No hay que tener esa pereza mental de, digamos, querer pretender conocer lo que son, digamos, las leyes, lo que son las dimensiones, ley del karma, del dharma. No, todo hay que comprobarlo. ¿Quién fue mi vida pasada? Ah, seguro fui tal persona, voy a que me tiren las cartas para ver quién fui. No, uno puede desdoblar y preguntar a sus padres divinos o que nos muestren. Es todo experimental. Entonces, bueno, como decíamos, ¿no? La mente nada puede conocer de la materia, porque la mente no puede llegar a conocer lo que es materia, el espíritu. La mente es solamente ese cúmulo de información, esa acumulación de información que tenemos en la mente. De hecho, también desde vidas pasadas venimos con yoes conceptuales, intelectuales. Y en esta vida también, depende de qué vida tengamos, vamos a ser más o menos intelectuales, pero bueno, en definitiva, tenemos que saber eso, que la percepción de la realidad depende de la conciencia, no depende de los yoes. Y acá tenemos que darnos cuenta, ¿no? Como tenemos yoes, tenemos defectos que van a través de la identificación y del copiar a los demás, a la cultura, a la sociedad. Guardamos en la mente información como conceptos, como teoría de Dalton, de Thomson, de cómo era el átomo. Antes se creía que era una pelotita el átomo. Después se le agregaron, ah, es una pelotita, pero además tiene electrones y neutrones. Ah, después se le agregó, no, también tiene un núcleo donde están los protones. Después se agregó, no, hay unas órbitas donde están los electrones, etcétera. Entonces, la realidad, la supuesta realidad siempre es pasajera, dependiendo las teorías cómo van cambiando con el tiempo. Pero uno podría desdoblarse, podría llegar a ver el átomo, pero tiene que ir despertando conciencia para eso. Esa es la verdadera ciencia, la de la conciencia despierta. Un maestro puede desdoblarse, hacerse pequeño, hacerse gigante, ver un átomo. No dependemos de solamente la tercera dimensión, porque desde la tercera dimensión no podemos ver todas las dimensiones. Tenemos que convertirnos en seres despiertos para poder ver la realidad como es tan compleja que ni siquiera los mejores científicos pueden conocerla cabalmente, ¿no? Siempre falta algo, siempre van cambiando las teorías. Bueno, entonces el espíritu es a lo que queremos llegar. El espíritu o el ser solamente a sí mismo puede conocerse. Entonces, si uno se conoce a sí mismo, ahí sí vamos a conocer la realidad. Pero bueno, por eso sí, ese hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces, la igualdad entre realidad y concepto es casi imposible. Sin embargo, nosotros que estamos hipnotizados mentalmente, queremos hacer coincidir siempre la realidad con los conceptos. Siempre suponemos que nuestros conceptos son la realidad. No, yo pienso esto sobre esto. A ver, sobre este auto. Ah, para mí es así, es así. Después viene otra persona, un mecánico, y dice, no, el auto es así, es de esta manera, este es de otra. Después viene otro, un científico, un físico, no. En realidad esto es así, es así. Entonces, los conceptos no importan.
Los conceptos, más que abrirnos la mente, como dicen, nos cierran la mente, nos embotellan en conceptos. Entonces, como la mente no sabe conocer la realidad espontáneamente, necesita crear miles de palabras, conceptos complicadísimos, palabras complicadísimas, solamente para tapar como un parche nuestra propia ignorancia, que realmente ignoramos. Entonces, no, esto tiene que ser así, queremos darle un, un sentido a todo lo que vemos y en realidad no hay que buscar, no hay que esforzarse. Si ya estamos esforzándonos para comprender es porque no estamos viendo la realidad. La realidad se nos tiene que manifestar espontáneamente. O sea, cuando hay un sabio, al sabio, los hechos le hablan por sí solos. No necesita andar formulando, pensando, ¿no? O sea que quiere decir que todos estamos dormidos, pero el que va despertando conciencia gradualmente va a ir conociendo la realidad. No a razón de esfuerzos de comprender, sino se trata de liberar conciencia. Ahí sí, cuando vamos liberando conciencia, de a poco, espontáneamente, se nos van manifestando las, digamos, la realidad, las partes que vamos viendo muy de a poco, la realidad. Entonces, bueno, cada cabeza es un mundo. Eh, Cada uno tiene sus teorías, pero hay en nosotros una tendencia a hacernos creer siempre en que concepto y realidad son iguales. No, jamás van a ser iguales. Entonces, em, lo que, digamos, estamos acostumbrados es a razonar todo, a conceptualizar todo. Pero, como decía, eh, digamos, al sabio los hechos le hablan por sí solos. Entonces, la gente siempre quiere ver en todo fenómeno natural todos sus prejuicios, conceptos, preconceptos, opiniones, teoría, etcétera. Nadie sabe ser receptivo. Si fuéramos receptivos, pudiéramos, digamos, percibir la realidad con la mente limpia y sin pensamientos, ahí estaríamos realmente hablando de que uno ya aprendió a dejar de pendular y estar concentrado, autoobservarse. Así estaríamos viendo la realidad. Entonces, eh, cuando nuestra mente observa algo, ¿no? Hablamos de las impresiones, cuando nosotros nos levantamos, estamos recibiendo impresiones de todos lados, de los cinco sentidos, mente, todo, todo lo que nos rodea, vamos a través de los sentidos percibiendo y nuestra mente enseguida se apresura de inmediato a rotular tal o cual situación, ¿no? Con algún término cientificista, pero es para tapar el parche de nuestra ignorancia, como decía. Entonces la mente no sabe ser receptiva a lo nuevo, sí sabe inventar eh, complicadísimos términos para calificar lo que no comprende, pero es un autoengaño. Entonces, bien, tenemos primero que darnos cuenta de que, como se decía, solo sé que no sé nada, ¿no? O sea, ahí sí quiere decir que tengo todo por conocer. Si realmente me doy cuenta de que no sé nada, bueno, entonces tengo ahí sí todo por conocer. Antes de eso, no. Eh, entonces, bueno, ahora también otro tema, ¿qué es la verdad, no? O podemos decir, eh, todos han querido siempre buscar qué es la verdad, qué es la materia, qué es todo. Y bueno, podemos reflexionar en dos hechos. Cuando a Jesús le preguntaron qué es la verdad, guardó un profundo silencio. Y cuando a Buda le hicieron la misma pregunta, dio la espalda y se retiró. Bien, entonces esto nos da a entender que quieren decir ellos que la verdad no depende de las palabras, no depende de las teorías, no dependa de lo que digamos, dejemos de decir, de lo que pensemos, dejamos de pensar, lo que podamos leer. No, la realidad depende solamente de
conocerla directamente. Y para esto se hace falta esforzarse, trabajar eh, y conocer la realidad. Depende sí o sí de eliminar los defectos para despertar la conciencia gradualmente y cuando estemos libres de defectos, ahí la realidad se nos va a manifestar por sí sola, ¿no? Bien, entonces también podemos decir que, bueno, la verdad es lo desconocido, ¿no? Es lo desconocido de instante en instante. ¿Por qué? Porque hablábamos de que tenemos que dejar de pendular, ¿no? Pero para eso tenemos que dejar de estar en el pasado, en el futuro. Tenemos que estar en el presente, en el aquí y ahora. Ni un segundo adelante, ni un segundo atrás. A esto nos vamos acercando, ¿no? Bueno, entonces la realidad se puede conocer de instante en instante, de momento a momento. No se encuentra entre el vaivén de las teorías y creencias. Bien, el concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. Entonces los conceptos de la extrema derecha, de la extrema izquierda del péndulo pasan de modas. Bueno, ya le... Entonces son cosas que suceden superficialmente en el entendimiento, ¿no? Depende de las teorías, son cuestiones de las vanidades, ¿no? Del intelecto. Entonces también pasa que a un concepto se le opone otro concepto igual de fuerte o más. Y después de todo, ¿cuál es la verdad? Nadie sabe, ¿no? Eh, También podemos decir, ¿qué es la materia? ¿Qué es el algodón, el hierro, la carne, el almidón, una piedra? Bueno, cada órgano es diferente. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces, después de todo, ¿cuál de las sustancias es la materia? Bueno, todo el mundo juega con los conceptos, ¿no? Pero nunca los conceptos van a ser la realidad. Las teorías van pasando con los años, con los tiempos. Entonces lo que aprendió uno en la escuela resulta que después lo vienen a modificar y no era así. Eh, entonces, en definitiva, ¿en dónde está la verdad? La verdad no está, perdón, la verdad está en el centro. ¿Qué centro? En el centro del péndulo. ¿Qué péndulo? Nuestro propio péndulo interior. Por eso decía, tenemos que aprender a dejar de oscilar, a dejar de estar de un lado a otro, de emociones positivas, emociones negativas, pensamientos materialistas, espiritualistas. No, no depende de nada de eso, la verdad. La verdad depende del silencio, de vivir en el instante, ¿no? Estar concentrado, observándose, estar desintegrando los defectos todo el tiempo. O sea, lo dijimos en la conferencia de muerte, que se refiere a la muerte en marcha, de estar autoobservándose para ver las emociones, los pensamientos, los deseos y darse cuenta cómo los defectos salen por más que nosotros no los llamemos, salen solos, somos reaccionarios, somos como robots, somos mecánicos, nos insultan, eh, nos dicen algo lindo, nos sentimos ya con orgullo, con soberbia, nos da vergüenza, etcétera. Entonces tenemos que dejar de ser así como robot, tenemos que estar en autoobservación y pidiendo, digamos, muerte de instante en instante a los defectos para de instante en instante también ir liberando chispitas de conciencia que nos van a permitir, digamos, tener realmente la sabiduría, fortalezas, además de poder ver mejor la realidad, poder rescatar las virtudes también que están atrapadas en los defectos. Que a gran escala, digamos, los 7 pecados capitales son 7 virtudes, ¿no? Pero bueno, vamos, como decíamos en la conferencia de la muerte en marcha, tenemos que eliminar los pequeños defectos, detalles de otros defectos más grandes, ¿no? Pero de la ira es el monstruo, no vamos a eliminar la ira, tenemos que eliminar la impaciencia, la intolerancia, todos esos defectos que día a día tenemos y de a poco vamos a ir llegando y eliminando esas raíces pequeñas y se va a ir secando el árbol del ego. Bien, entonces la verdad no está ni en la extrema derecha ni tampoco en la extrema izquierda, está en el centro. Eso se refiere a eh, que la verdad tiene que ser experimentada en forma directa, como cuando uno se ahoga con agua o mete el dedo en el fuego, o se golpea con un martillo. Sí, es la verdad. Ah, me pasó esto, me quemé, ah, me golpeé.
me dolió. Así mismo es la realidad. Uno no va a pensar, ay, ¿cómo sería quemarme? ¿Cómo se siente quemarse? No, si ya uno se quemó, ya sabe cómo es. Así mismo es la realidad. Cuando uno está buscando la realidad, de a poco va a ir conociendo la quinta dimensión, la cuarta, la séptima, la sexta. Los defectos, uno va de a poco a ir conociendo que tiene muchísimos defectos que uno no los ve, porque no aprende a autoobservarse, porque la autoobservación también está atrofiada por falta de uso, ¿no? Bien, entonces tenemos que autoexplorarnos, autodescubrirnos y conocernos profundamente a nosotros mismos. Y por eso, como se decía, como está escrito en un templo en Grecia, que hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, porque quiere decir que nosotros podemos recordar toda la sabiduría que perdimos hace tiempo, pero por todos los yoes que hemos creado en las vidas sucesivas, quedó atrapada la conciencia. Y ahora hay que liberarla, también integrarla. Para eso se requieren los tres factores. Bien, entonces, eh, ¿cómo son los pasos para encontrar la verdad? Hay que primero autoobservarse. La autoobservación es lo que nos va a permitir ver nuestros defectos, ¿no? Nuestros miles de defectos que tenemos, que en un día podemos tener miles de detalles perfectos, ¿no? Paciencia, intolerancia, preocupaciones, angustia, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir descubriendo los defectos y por más pequeño que sea, ahí viene la petición, madre mía, eliminame este yo. Y ahí ya liberamos una chispita de conciencia, pero, digamos, como decía un compañero, carreta, ¿no? O sea, esto es de, hay muchos defectos. Ahora vino el perro y me enojé porque, no sé, pisó el entró todo embarrado. Bueno, ahora me enojé con mi hijo, ahora me enojé con mi esposa, ahora me acordé de esto y me preocupé. No. Ay, voy a llegar tarde al trabajo. No. Madre mía, matame este yo. Llego tarde. Pero no, digamos, dejarse dominar por el defecto, sino eliminar la preocupación. Madre mía, matame este yo. Insistir, si sigue ahí, bueno, insistir. Y también hay que comprender todos los días, poder repasar todo nuestro día, comprender todos los errores o todos los defectos que nos han surgido, ¿no? Entonces, en el centro del péndulo está dentro de nosotros mismos. La verdad es lo oculto de instante en instante. Por eso es que de instante en instante hay que estar autoobservándose y eliminando. Ahí es donde surge la verdad. Porque, digamos, la mente no puede conocer la verdad. Nunca la va a poder conocer porque jamás la ha conocido. Entonces la verdad viene a nosotros en forma espontánea, pero cuando eliminamos a los yoes. Y cuando eliminamos a todos los defectos, cuando se da lo que es la segunda montaña, que se da la gran muerte mística y resurrección, ahí es donde surge toda la conciencia al 100% para realmente, digamos, ver toda la realidad en conjunto. Bien, entonces, a ver si se entiende ahora con este gráfico. Tenemos, como decíamos, un péndulo, pero también lo podemos ver con esta onda sinusoidal, se le puede llamar, donde tenemos en un lado, por ejemplo, el placer, ¿no? Uno tiene una fiesta, pasa algo, después termina y al otro día viene la resaca, angustia, estoy solo, etcétera. Bueno, y así estamos siempre, toda la vida. Si subimos mucho en un, digamos, punto súper de placer, luego va a haber un punto de dolor a la misma intensidad. Y si después viene una pequeña montañita más chiquita, bueno, entonces después vamos a estar más equilibrados, va a haber menos cuota de dolor en la misma medida que hubo menos, digamos, euforia, placer, etcétera, ¿no? Bueno, así con todo, ¿no? Bien. Bueno, a un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud. La, la línea del medio es la verdad. Entonces, estar en la línea del medio, ¿qué implica? Implica vivir el instante, el eterno ahora, el eterno instante. Esto, para comprender mejor, tienen que ver
en la conferencia de em, la vida y el nivel del ser, donde también hablamos como el, el punto crítico no depende del tiempo. No, por eso decimos es el eterno instante, es la autoobservación, la eterna autoobservación, ¿no? Bueno, entonces este punto crítico, cuando uno se mantiene en ese punto bien concentrado con la autoobservación, permite contemplar los dos extremos para trascenderlos. Entonces, si uno se está autoobservando realmente con mucha profundidad, porque vamos a decir esto, es muy importante. La autoobservación, la autoobservación eh, se va trabajando. La autoobservación es un, como haber dejado 5 años los pies quietos. Bueno, después van a estar flaquitos y va a haber que practicar. Bueno, la autoobservación es como un órgano atrofiado por falta de uso. Entonces, tenemos que empezar a practicarla, a ponerla en práctica para poder reforzarla y cada vez profundizar más y tener una autoobservación cada vez más potente para poder descubrir muchísimo más fácil y rápido los defectos, poder antes de irse con un defecto, dejarse llevar, estar centrado. Ah, acá tengo este otro defecto, ya me estoy preocupando, madre mía, eliminame este yo. Y estar pidiendo muerte, y eso es la relajación permanente también, ¿no? Uno dice, no, ¿cómo voy a estar autoobservándome todos mis pensamientos, todo? No, 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 no puedo. No, al contrario, uno vive en permanente tensión, en permanente... Todos los defectos nos mantienen en una tensión constante. Si uno aprende a autoobservarse y relajarse, se observa y antes de que se dé la tensión, antes de que venga un defecto, ah, siento ya este defecto. Si me autoobservo y tengo práctica en la autoobservación, me voy a dar cuenta de dónde viene ese defecto. Ah, no, madre mía, eliminame este yo. Y así. Uno puede decirlo con palabras o puede decirlo mentalmente, ¿no? Ah, ya lo dije. Madre mía, eliminame este yo. O como uno le quiera decir, lo importante es esa intención de, de que uno va a ir liberando conciencia. Se va liberando de sus propios deseos, defectos, ¿no? O sea, los defectos quieren que estemos todo el tiempo pensando, sintiendo, haciendo. Bien. Entonces, como decíamos, tenemos un péndulo interior, donde cuando el ego muere, la conciencia despierta para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza tal cual son en sí mismos y por sí mismos. Pero bueno, claramente que para ver toda la realidad también se necesita eliminar a todos los defectos de la realidad, y eso se da recién en una montaña, cuando termina la segunda montaña. Bien, la comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los opuestos. O sea, tenemos que evitar polarizarnos en el sexo o en el intelecto, ¿no? Estar concentrados, estar en equilibrio, concentrados en el corazón, ¿no? O sea, sería pensar con el centro emocional. Pensar con el corazón sería, digamos, la intuición, ¿no? Y bueno, acá también hay un punto muy interesante que nosotros enseñamos que la intuición se desarrolla cuando uno está trabajando con los tres factores, pero además tenemos la práctica de, digamos, el mantra de la O, que va a hacer unas vibraciones en la zona del corazón que ayudan a despertar por la intuición. Entonces, bueno, para alcanzar la comprensión debemos evitar polarizarnos en el intelecto o en el sexo, dejar de ser tan intelectuales y pensar de una manera, no, y también dejar de ser animales tan sexuales, ¿no? O sea, el equilibrio. Por eso también se dice que la mejor manera de pensar es no pensar, ¿no? ¿No? Es algo difícil tal vez, ¿no? Estoy hablando, pero eso es la meditación, eso es aprender a concentrarse, a silenciar la mente, dejar de tocar con la lengua interior y exterior todas las cosas y dejar de razonarlas, sino concentrarse en, por ejemplo, quiero estudiar mi, no sé, el yo de la violencia. Bueno,
Y uno hace una meditación y va a empezar a comprender, que pide a sus padres divinos que le ayuden a comprender profundamente ese defecto para poder eliminarlo. Bueno, entonces podemos cerrar con esta frase que nos invita a reflexionar. Bueno, perdón el ruido. ¿De qué sirve al hombre conocer miles de teorías si jamás ha experimentado la verdad?